Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 4. De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. Comienza al alba, cuando Don Quijote, tras haber sido armado caballero en una venta la noche anterior, sale de la misma con un gozo desbordante. La emoción de haberse convertido en caballero andante lo llena de una felicidad tan intensa que siente que su entusiasmo podría estallar. Sin embargo, mientras monta a Rocinante, recuerda los consejos del huésped de la venta sobre la necesidad de llevar consigo ciertos objetos esenciales, como dinero y camisas. Por esta razón, decide regresar a su aldea para prepararse adecuadamente para su nueva vida como caballero. Don Quijote, en su camino de regreso a la aldea, pasa por un bosque cercano y escucha voces de lamento. Las voces parecen provenir de una persona que está sufriendo, y Don Quijote, convencido de que se trata de una oportunidad para demostrar su valía y cumplir con su deber como caballero andante, decide investigar. Al adentrarse en el bosque, Don Quijote encuentra una escena de castigo que le parece injusta. Un labrador robusto y de buen tamaño está azotando a un joven criado, Andrés, que está atado a un árbol. El muchacho, desnudo de medio cuerpo hacia arriba, grita y suplica mientras el labrador lo golpea con un cinturón. Cada golpe va acompañado de reprimendas y consejos sobre cómo debe cuidar mejor el ganado. Don Quijote, indignado, interpreta la escena como una clara injusticia que necesita ser corregida. Don Quijote se acerca con furia y exige al labrador que detenga el castigo, utilizando un tono de voz autoritario y desafiante. Ordena al labrador que se suba a su caballo y que tome su lanza, preparándose para enfrentarlo en combate. El labrador, atónito y temeroso de la figura que tiene frente a él, intenta explicarle que está castigando a Andrés por su negligencia en el cuidado del ganado. Alega que Andrés ha estado perdiendo ovejas y, por lo tanto, el castigo es merecido. Don Quijote no está dispuesto a aceptar la explicación del labrador. Con un tono altivo, insiste en que el labrador pague la deuda que debe a Andrés, argumentando que la suma de 73 reales es justa y necesaria. El labrador, asustado por la actitud de Don Quijote, intenta negociar. Ofrece pagar menos, descontando los zapatos que ha dado a Andrés y el costo de las sangrías que se le hicieron cuando estuvo enfermo. Don Quijote rechaza estas deducciones, considerando que el daño físico que Andrés ha recibido es mucho más grave y que el castigo infligido al muchacho es una violación de su dignidad. Finalmente, el labrador accede a pagar la deuda, pero se muestra reacio y con malicia. Después de que el labrador desate a Andrés, Don Quijote le exige que jure por todas las órdenes de caballería que pagará la deuda. Andrés, temeroso de ser castigado de nuevo, acepta el juramento de Don Quijote, pero no cree que el labrador cumpla con su promesa. Don Quijote, satisfecho con la resolución del conflicto, se aleja del lugar, convencido de que ha hecho justicia. Sin embargo, después de que Don Quijote se aleja, el labrador se burla de la situación. Atando nuevamente a Andrés al árbol, le da una paliza mucho más severa que la anterior, dejándolo casi inconsciente. El labrador se burla de Don Quijote y amenaza con seguir castigando a Andrés. O sea, Andrés, a pesar de su dolor, se siente frustrado por la falta de justicia real y promete buscar a Don Quijote para contarle lo que ha pasado. Don Quijote, mientras tanto, se siente triunfante por haber deshecho el agravio y continúa su camino hacia su aldea, pensando en la grandeza de sus hazañas y en el honor de su amada Dulcinea del Toboso. En su mente, se imagina como un héroe que ha comenzado su misión de caballería con un éxito rotundo. Don Quijote, tras haber dejado el incidente con el labrador y Andrés, continúa su viaje hacia su aldea con la satisfacción de haber hecho justicia. Se encuentra en una encrucijada y decide seguir el camino que su fiel Rocinante, elige. Mientras avanza por el camino, divisa un grupo de 6 mercaderes toledanos que viajan hacia Murcia para comprar seda. Los mercaderes están acompañados por 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a pie. Vienen bien equipados con quitasoles que los protegen del sol y llevan consigo una serie de artículos que denotan su ocupación y su viaje comercial. Cuando Don Quijote ve a los mercaderes, se le activa su imaginación caballeresca. Con la mente saturada de historias de caballería y de hazañas heroicas, interpreta la presencia de los mercaderes como una nueva oportunidad para demostrar su valor y cumplir con su vocación de caballero andante.
Se prepara para enfrentar a los mercaderes con una actitud digna y desafiante. Don Quijote se pone en medio del camino, erguido en su armadura y con una postura imponente. Confiado en la importancia de su misión, se dirige a los mercaderes en un tono solemne y autoritario. Les exige que confiesen públicamente que no hay en el mundo una doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, a quien él conoce como Dulcinea del Toboso. Esta exigencia refleja la visión idealizada de Don Quijote sobre su amada y el mundo de la caballería. Los mercaderes, al ver la figura extravagante de Don Quijote y escuchar su demanda absurda, se sienten sorprendidos y divertidos. Reconocen rápidamente la locura de Don Quijote y comprenden que sus palabras y acciones son producto de su desequilibrio mental. Sin embargo, en lugar de confrontar directamente a Don Quijote, uno de los mercaderes, que es un hombre astuto y burlón, decide jugar con la situación. Responde con diplomacia y una sonrisa irónica, sugiriendo que si Don Quijote les muestra un retrato de Dulcinea, ellos estarían dispuestos a confesar su belleza, incluso si es necesario para calmar la situación. Esta respuesta es una táctica para evitar un conflicto y aplacar a Don Quijote. Don Quijote, ya exaltado por el desafío, se enfurece con la propuesta de los mercaderes. Responde con una mezcla de indignación y orgullo, afirmando que no necesita presentar un retrato para que la belleza de Dulcinea sea reconocida. Insiste en que la belleza de Dulcinea es tan evidente y universal que debe ser aceptada sin pruebas. Don Quijote se siente profundamente insultado por la sugerencia de que necesita mostrar un retrato para demostrar la verdad de sus palabras. Declara que los mercaderes deben confesar la belleza de Dulcinea sin más, basándose únicamente en su palabra. El tono de Don Quijote se vuelve más desafiante y agresivo. Se prepara para la batalla, con la lanza en la mano y una actitud combativa. Su orgullo y su sentido del honor le llevan a enfrentarse a los mercaderes con la intención de imponer su visión de la caballería. Su actitud desafiante es evidente cuando declara que está dispuesto a luchar contra ellos si no aceptan su demanda. Exige que se presenten uno por uno, como dicta la tradición caballeresca, o todos juntos, según la costumbre de los mercaderes, y que le demuestren respeto y reconocimiento. Mientras Don Quijote se aproxima a los mercaderes con su lanza baja y una actitud amenazante, Rocinante tropieza y cae al suelo, arrastrando a Don Quijote con él. La caída resulta en un caos total. Don Quijote queda atrapado bajo el peso de su propia armadura y equipo. A pesar de sus intentos por levantarse, se encuentra incapaz de hacerlo debido al peso de sus armas y armaduras. En este momento, el mozo de mulas, que ha estado observando la escena, se acerca a Don Quijote con una actitud de burla y agresión. Utiliza uno de los trozos de la lanza rota para golpear a Don Quijote con fuerza, dejándolo aún más maltratado. El mozo, en su enojo y diversión, no muestra piedad y continúa golpeando a Don Quijote hasta que se cansa. Los otros mercaderes, mientras tanto, se alejan y siguen su camino, dejando a Don Quijote en el suelo, maltrecho y en agonía. Don Quijote, a pesar del dolor y la humillación, sigue aferrado a su visión caballeresca. Considera que su sufrimiento es parte de la prueba de su valentía y nobleza. Cree que ha enfrentado una injusticia y que sus heridas son un signo de su dedicación a la causa de la caballería. A pesar de la dureza del golpe y de su incapacidad para levantarse, Don Quijote sigue proclamando su honor y su misión, convencido de que su sufrimiento será valorado y recordado como parte de su heroísmo. El encuentro con los mercaderes es un ejemplo claro de la desconexión entre la visión idealizada de la caballería de Don Quijote y la realidad brutal en la que se encuentra. Su enfrentamiento con los mercaderes y el posterior castigo que recibe del mozo de mulas destacan la comicidad y la tragedia de su misión como caballero andante. Ahora continúa la reseña. Kapitular 2. Dessa är Kajsing Sanders.